Grabando. Muy bien. Bueno, entonces, el tema que toca hoy creo que es muy interesante, es muy bonito, es sobre la revelación, ¿no? Creo que es un tema importantísimo en la vida cristiana. Creo que en nuestra comprensión de nuestra fe como católicos, entender la revelación es una verdad fundamental para que yo creo que nos identifica mucho. Creo que nos da, es algo que incluso hasta nos diferencia mucho de otras religiones. De hecho, el cristianismo es una religión revelada. Porque podríamos decir que hay dos tipos de religiones o religiosidades, ¿no? Las religiones, ¿cómo se llama? Las religiones naturales y las religiones reveladas, ¿no? ¿Cuál es una religión natural? Una religión natural es aquella religión que brota de esa conciencia que tiene el ser humano, ¿no es cierto?, de Dios, ¿no? Es decir, que el ser humano, ¿cómo se llama?, naturalmente tiene el deseo de Dios. Entonces, por ese deseo natural que tiene el ser humano de Dios, ¿qué tal, María Elisa? ¿Cómo estás? Por ese deseo natural que tiene el ser humano de Dios, el ser humano busca a Dios. Hay muchas religiones antiguas o de lugares muy, muy perdidos en el mundo, ¿no es cierto?, que tienen una religiosidad natural, ¿no? Claro, que adoran al dios Sol, ¿no es cierto?, que ven un volcán y creen que ese es Dios. Es una religiosidad que brota espontánea y naturalmente del ser humano, que es, vendríamos a decir, el ser humano desde abajo que trata de buscar a Dios arriba, no es una religiosidad natural. La nuestra no es simplemente una religión que brota de una religiosidad natural. La nuestra es una religión revelada. Es una diferencia importante. No es una religión que viene del ser humano y que trata de buscar a Dios hacia arriba, sino más bien es una religión que viene desde arriba, brota de Dios, y Él más bien nos la reveló, nos la dijo. Es de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Es una religión revelada. El cristianismo es una religión revelada. Y esto es algo muy importante, ¿no? Voy a retomar un poquito algo de la última reunión, que es el numeral 38 del catecismo, como para empatar con lo que habíamos estado hablando la vez pasada, ¿no? Rápida, esta parte la voy a tocar rápidamente, pero el numeral 38 decía, ¿no? Por eso el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios. El hombre necesita ser necesita ser iluminado por la revelación de Dios. No solamente sobre aquello que supera su entendimiento, sino también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón, a fin de que puedan ser, en el estado actual del género humano, conocidas de todos sin dificultad, con una certeza firme y sin mezcla de error, ¿no? A ver, es verdad que el ser humano... Empezó la lluvia. Está lloviendo todos los días fuertísimo aquí, no sé si por allá también, pero aquí todos los días está lloviendo, pero súper fuerte, ¿no? Pero bueno, entonces, es verdad que el ser humano, como habíamos hablado en las reuniones anteriores, tiene por sí mismo la capacidad de poder conocer la existencia de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el ser humano, por su razonamiento, puede llegar a conocer con certeza que Dios existe? Y no solamente con la razón podemos concluir con certeza que Dios existe, sino que podemos conocer incluso algunas características de Dios, simplemente usando la razón, como que, por ejemplo, Dios tiene que ser eterno, tiene que ser una causa incausada, que nadie lo ha causado, tiene que ser el primer motor, el primer principio, ¿no es cierto? Tiene que ser un ser bueno, porque si fuera malo sería imperfecto, y si Dios es imperfecto, significa que hay otro que tiene las perfecciones que este Dios no tiene. Entonces significaría que Él no sería el autor de todo. Dios tiene que ser todopoderoso, tiene que ser uno, ¿no es cierto? Todas esas características yo las puedo deducir por mi propia razón. Sin embargo, y acá viene algo bonito, Dios no ha querido simplemente que lo conozcamos mediante conclusiones lógicas que brotan de nuestra razón. Por ejemplo, ¿no? Yo podría, imagínate que un día conozco a una mamá soltera y que tiene un hijo, ¿no? Bueno, obviamente, ¿no? Y entonces yo quizá viendo al hijo, no sé, pues imagínate, ¿no? Que la mamá sea rubia y alta, ¿no? Y el hijito sea moreno y bajo de estatura. ¿Qué cosa podría...? Yo no conozco al papá, ¿no? Pero puedo concluir lógicamente, bueno, el papá debe haber sido moreno, porque la mamá es rubia, es blanca y es rubia,
pues el papá debe haber sido probablemente moreno, sino de dónde le sale a él lo moreno. Y el papá debe haber sido bajo de estatura si es que la mamá es alta, ¿no? Entonces quizá este chico, este niño, si que no conoce a su papá, puede concluir algunas cosas acerca de su padre. Y puede decir, ah, sí, mi padre debe haber... O sea, bueno, uno, lo primero que podría concluir es que tengo que haber tenido un papá, ¿no? O sea, yo no nací por obra del Espíritu Santo. Lo primero es que existe un papá. Dos, puedo concluir algunas cosas razonando acerca de él. Vea, más o menos debe estar entre tal edad y tal edad. ¿No es cierto? Más o menos. Debe tener tales características físicas. Quizá puedo concluir algunas cosas de él. ¿No es cierto? Pero qué distinto es el momento en el cual este chico en un momento, ya no simplemente por su razón concluye algunas cosas lógicas de su papá, sino imagínate que llegue el día en el cual lo puede conocer cara a cara y puede hablar con él y puede conversar con él. Se dan cuenta que es, y que el papá viene a buscarlo y dice, oye hijo, mira, bueno, por distintas circunstancias no pude estar contigo, ahora ven y te he estado buscando durante muchos años y al fin te he encontrado. Mira, este soy yo, esta ha sido mi vida, esto fue lo que me pasó, esto es lo que siento, esto es lo que pienso, esto es lo que quiero, ¿no? Ya no me conoces ahora simplemente por deducciones lógicas, sino que ahora tú me puedes conocer directamente quién soy yo, ¿no es cierto? Vengo y el Padre se revela, se muestra, viene y se hace cercano, ¿no? Entonces, esa es justamente la diferencia, ¿no? Entonces, es verdad que por la razón yo podría conocer a Dios, algunas de las características de Dios, ¿no es cierto? Y es verdad que puedo conocer algunas características de Dios, que es creador, que es una persona, que tiene razón, ¿no es cierto? Que es bueno, que es todopoderoso, que es una causa que no, incausada, ¿no es cierto? Sin embargo, como Dios ha querido que lo conozcamos mucho más a profundidad, hay algunas cosas de Dios que habíamos hablado que yo no puedo concluir por mi sola razón. Por ejemplo, yo por mi sola razón y por mi razonamiento yo no puedo concluir que Dios es uno y trino, ¿no es cierto? No puedo concluir por la sola razón, ¿no es cierto?, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No puedo concluir que Dios se hizo hombre o que tiene una doble naturaleza, humana y divina, ¿no es cierto? Para este tipo de cosas yo necesito ya que Dios me lo diga. Yo podía conocer a mi papá, probablemente que existe, que tiene tal rango de edad, que probablemente tiene tales características físicas, porque si no, ¿de dónde las saqué yo? Si no la saqué de mi mamá, ¿de dónde la saqué yo? ¿No es cierto? Pero para yo conocer y a otras qué cosa piensa mi papá, qué cosa siente mi papá, cuáles son los proyectos de mi papá, él tiene que venir y me los tiene que decir. Y Dios ha querido que lo conozcamos en esa medida, que tengamos un conocimiento personal y mucho más profundo de él. Por eso él ha venido y se ha revelado, ¿no? No es revelarse con B grande, ¿no es cierto?, de rebelión, sino con V. O sea, ha venido a quitarse el velo, ha venido a mostrarse lo que estaba oculto de Dios. Y estaba oculto no porque Dios quería hacerse el escurridizo y quería esconderse, sino porque nuestra razón sola no era capaz de conocerlo. Dios ha venido y ha salido a nuestro encuentro y nos ha revelado quién es Él. ¿Verdad? Y es interesante, les decía en el numeral 38, dice que Dios ha venido a revelarnos no solamente cosas que superaban nuestro entendimiento, o sea, Dios ha venido a revelarnos cosas, uno, que no íbamos a poder concluir por nuestra sola razón. O sea, Dios no ha venido a revelarnos, oye, yo existo. Eso en teoría ya por la sola razón nosotros lo podíamos concluir. Dios vino a revelarnos cosas que por la sola razón no íbamos a poder concluir. Vino a revelarnos que somos sus hijos. Vino a revelarnos que nos ha amado hasta el extremo. Vino a revelarnos cuál es su plan de amor para nosotros. Esas cosas ya no las podemos concluir por la sola razón. Entonces Él viene a decirnos. Entonces viene a revelarnos cosas que no podemos conocer por la sola razón y cosas que sí podríamos conocer por la sola razón, pero que por el pecado y por habernos alejado de Él ya no nos son tan evidentes, ya no son tan claras, ¿no? Ya habíamos hablado de eso la última vez, ¿no? O sea, por ejemplo, los mandamientos, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, no mates, no robes, no mientas, son cosas que por la sola razón uno podría concluir. Pero ya que el pecado nos ha vuelto tan burros, perdonen por decirlo así, pero nos ha vuelto tan burros que ya no vemos con claridad, ahora el mal nos parece bien, ahora el bien nos parece mal. Incluso de las cosas que eran evidentes, Dios también ha tenido que venir a revelárnoslas. Y un ejemplo clarísimo, por ejemplo, el aborto, ¿no?
que debería ser lo más evidente, ¿no? El ser humano, y más aún una madre, ¿no es cierto? Que él por naturaleza debería querer, antes incluso que defender su vida, debería querer defender la vida de su hijo, más aún si es un niño pequeño que está en su vientre. Hoy en día ya no vemos e incluso pensamos que el aborto es hasta un derecho que puedo reclamar. Dios tiene que venir incluso, no solo para revelarnos aquellas cosas que por la razón no podríamos conocer solos, sino incluso aquellas cosas que sí podíamos conocer por la razón, pero que ya no vemos con claridad. ¿No es cierto? Es interesante porque, ¿saben? Algunas personas piensan que la revelación es como un mito, ¿no? O sea, como que Dios viene a decirnos un cuentito, que es una revelación, que es el mito, ¿no es cierto? Que va en contra de nuestra razón, ¿no? Pero más bien, ¿saben qué? El aceptar la revelación de Dios nos vuelve a nosotros mucho más racionales. ¿Me voy a entender? O sea, el aceptar la revelación de Dios no nos vuelve a nosotros irracionales, sino que nos vuelve mucho más racionales. ¿No? Hoy en día nos quieren vender que si es que si le creemos lo que Dios nos ha revelado y somos personas de fe, nos volvemos más irracionales, ¿no? Si no creemos en lo que Dios lo revela y solamente creemos en lo que hemos alcanzado por el uso de nuestra ciencia y de nuestra razón, eso es ser racional. Ser racional es lo que tú puedes concluir solamente mediante tu experimentación y tu razonamiento lógico. Ser irracional es creer, por ejemplo, algo que Dios te puede haber dicho sin que necesariamente tú lo hayas comprobado. Eso es ser irracional. Pero no es así. Más bien, aceptar la revelación de Dios nos adelanta, nos permite conocer cosas que son sumamente racionales, que si Dios no las hubiera revelado, probablemente nos hubiéramos tardado muchísimo más en poder conocerlas. O que quizá por nuestra sola razón nunca hubiéramos podido conocer. La revelación no nos vuelve irracionales, sino que nos adelanta en nuestra racionalidad, ¿no? Es como decir que yo, para ser racional, todo lo tengo que descubrir por mi cuenta, ¿no? Y si yo le creo a mi profesor de química, eso es irracional. No, más bien el profesor de química viene a traerme un montón de conocimientos que a otras personas han descubierto y me los adelanta, me los dice. Y yo, cuando le creo a mi profesor de química, en cuestiones de química obviamente, yo no soy un burro, sino que más bien es sensato que yo le crea a él. Entonces Dios, cuando viene a revelarme una serie de cosas, me conviene creerle. Me conviene creerle a Dios, ¿no? Entonces no me vuelve irracional ser una persona que cree en Dios. No me vuelve irracional o retrasado pues el creer lo que Dios me revela, sino todo lo contrario, me adelanta y me avanza en mi conocimiento, ¿no? Creo que es importante que lo entendamos así. Muy bien, con esto hemos terminado este punto, ¿no es cierto?, con el que habíamos empezado el catecismo, que decía: el hombre es capaz de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos empezado hablando de eso, no? Que el ser humano es capaz de conocer a Dios por el uso natural de su razón. Dios para eso nos dio inteligencia, para que lo podamos conocer a Él, ¿no es cierto? Y por la inteligencia el ser humano puede conocer a Dios. Y tenemos incluso, Dios ha puesto en nosotros, no solamente podemos conocerlo, sino que Dios ha puesto en nosotros el deseo de querer conocerlo, y podemos conocer a Dios. Sin embargo, Dios quiere, como acabamos de explicar ahorita, que lo conozcamos mucho más allá de lo que nos permite nuestro solo uso de razón. Dios quiere, nuestra razón es limitada, y mediante nuestra razón podemos conocer a Dios, sí, pero lo podemos conocer 5. Dios quiere que lo conozcamos 100. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Yo, que soy capaz de Dios, con mi razón busco a Dios y lo puedo conocer un poquito, lo puedo conocer 5, digamos. Ahora, el segundo capítulo, que vamos a ver, la segunda sección, se llama Dios que sale al encuentro del hombre. El ser humano es capaz de Dios y puede conocer por sus facultades a Dios, pero lo puede conocer poquito, un 5, digamos. Pero ahora viene la segunda parte, ese deseo que el hombre tiene de Dios y esas ganas que tiene de conocerlo. Ahora es Dios que sale al encuentro del hombre. Y Dios que sale a nuestro encuentro nos muestra ahora 95. Y sumado lo que yo podía conocer por mi razón a lo que Dios me revela, ahora resulta que mi conocimiento de Dios y mi conocimiento de lo que Dios quiere en este mundo ya no es solamente 5, ahora es 100. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es la segunda sección. La primera es: el hombre es capaz de Dios, ¿no es cierto? Ese segundo capítulo es: Dios sale al encuentro del hombre. No es el encuentro de dos búsquedas.
de dos hambres, de dos necesidades, ¿no? Como que el hombre tiene deseo de Dios y busca a Dios y lo puede encontrar, pero encuentra poquito de él y con dificultad, porque no es fácil. Y luego Dios, que sabe esta necesidad del hombre, y sale a nuestro encuentro y nos da justamente aquello que tanto necesitábamos y se revela para que lo podamos conocer a mayor profundidad, ¿no? Entonces, vamos ahora al numeral 50, ¿no? Al final de cada capítulo, cuando ustedes ven su catecismo, se dan cuenta que hay un resumen. Siempre los resúmenes nos los vamos a saltar, ¿no? Porque en realidad el resumen es un compendio muy, pero muy breve de todo lo que hemos visto. Entonces los resúmenes nos los vamos a saltar. Es por eso que me estoy saltando, ¿no es cierto?, del numeral 38 al numeral 50. Porque del 39 al 49 son el resumen de todo el primer capítulo, ¿verdad? Entonces nos saltamos ahora al numeral 50, con el cual comienza el capítulo Dios que sale al encuentro del hombre, ¿no? Y dice lo siguiente el numeral 50. Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Por la sola luz de la razón, el hombre puede conocer a Dios con certeza. Esa palabra es importantísima. Podemos tener certeza de que Dios existe a partir de sus obras, es decir, a partir de las obras de Dios. Viendo las obras de Dios, puedo concluir que Dios existe. Y además, a través de las obras de Dios, puedo concluir algunas características de Dios. Es interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, a partir de la pintura de un artista, de las pinturas de un artista, tú puedes conocer algunas características de cómo debe ser ese artista. A través de las novelas de un escritor, tú puedes conocer algunas características de cómo es ese escritor, ¿no? Bueno, cuando tú conoces al hijo de una persona, a través del hijo tú conoces algunas de las características probablemente de los padres, ¿no? A través de las obras, tú puedes conocer al autor de la obra, ¿no? ¿Cómo se llama? Entonces, mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras, ¿no? Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas. Es el de la revelación divina, ¿no? Chica, qué fuerte que está la lluvia. ¿Se escucha o no? ¿Ustedes escuchan? ¿No? Está fuertísima, fuertísima, con rayos y todo. Y truenos. Bueno. Entonces, pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, que es justamente lo que acabamos de hablar. El de la revelación divina. Es decir, lo que Dios nos revela son ya cosas también que nosotros ya por nuestras solas fuerzas no podríamos alcanzar. Por una decisión enteramente libre, y esto es importante, Dios se revela y se da al hombre. Es decir, Dios se revela libremente. Dios no estaba obligado a revelarse. Dios libremente quiso revelarse a sí mismo, ¿no es cierto? Y lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. Miren qué interesante, ¿eh? Aquí nos dice con mucha claridad qué cosa es lo que Dios revela. Dios quiere revelarnos dos cosas. Su misterio, quiere revelarnos quién es Él. Dios nos quiere revelar quién es Él, el misterio de Dios. Y lo segundo, cuál es su designio, es decir, cuál es su plan de amor. Porque si Dios no se revelaba, lo que podíamos conocer de Él era muy poquito. Y su plan de amor, si Él no nos dice cuál es su plan, muy poco de Él, y algunas cosas podíamos intuir, pero había muchas cosas que quizás nos iba a faltar, ¿no es cierto? Entonces, son las dos cosas que Dios nos revela, ¿no es cierto? ¿Quién es Él? Y su designio de amor, ¿verdad? Un segundito, chicos, voy a prender la luz de mi cuarto. Ya. ¿Escucharon el trueno o no? Ahora ese sí lo escucharon. Y eso que estoy con la ventana cerrada y con toda, pero esto está fuertísimo. Un diluvio, de verdad. Bueno, entonces, esto ya lo habíamos explicado, ¿no? Mediante la razón natural podemos conocer
algunas cosas de Dios. Pero Dios quería que lo conozcamos mucho más a profundidad. Por eso decimos que nuestra religión no es simplemente una religiosidad natural. Los incas, por ejemplo, o aquí, bueno, hablando en Centroamérica, quizás más que hablar de los incas puede ser un poquito más cercano a hablar de los mayas, los aztecas quizá un poco más lejos, ¿no? Pero tanto los incas, los mayas, los aztecas, ¿no? Tenían religiones, claro que tenían religiones, pero su religiosidad era una religiosidad natural. Era una religiosidad que brotaba de su intuición, ¿no? Sí, Dios debe ser así, deben haber muchos dioses, ¿no? El dios del trueno, ¿no? Los pobres no habrán escuchado lo que nosotros agarramos de escuchar. ¡Uy, Dios se molestó!, ¿no? Como se llama, hay que portarnos bien porque el dios del trueno se molestó. Thor, ¿no? El dios del trueno se molestó, ¿no? Y como se llama, y los vikingos, ¿no? Una religiosidad natural, ¿no? O sea, somos luchadores, ¿no? Y nuestro Dios es un Dios guerrero. Y si tú mueres luchando, vas al Valhalla, ¿no es cierto? Donde es el paraíso, ¿no? Donde pelearemos eternamente, ¿no? Y es, digamos, te das cuenta, es una visión de Dios muy imperfecta, ¿no? Como eso del Valhalla, ¿no? Que vamos a estar peleando y luchando y que ellos creían que si tú morías en combate, te ibas al Valhalla, ¿no es cierto? Es decir, es una religiosidad natural, muy tremendamente imperfecta, que brota de la razón que estos hombres quieren concluir, y bueno, y llegan a ese tipo de cosas, ¿no? Pero la nuestra es una religión revelada, es una religión no que simplemente brota de abajo y fruto de lo que el ser humano limitadamente puede imaginarse, sino que viene de arriba, brota desde arriba para abajo, y Dios desde arriba nos muestra el camino. Dios desde arriba nos muestra el camino, que es una diferencia importante, ¿no? Es como si quisieras conocer a alguien, ¿no? Y para conocer a este personaje famoso, no sé, pues lees sobre él, las noticias que salen, te lees un libro que escribió, vas a un evento, ¿no? Y le tomas fotos, ves un video que grabó, y claro, vas conociendo a esta persona y vas teniendo un conocimiento a esta persona, a este personaje, pero es un conocimiento limitado. Qué distinto, imagínate que un día sería que esta persona, un día suena tu teléfono, contestas y dice, oye, soy tal persona que yo sé que me has querido conocer y te has comprado mis libros, has ido a mis eventos, pero nada, ¿qué te parece si voy a tu casa y no sé, conversamos, porque yo quiero ser amigo tuyo, ¿verdad? Empieza todo otro nivel de conocimiento. Podríamos decir que esta persona se revela a ti, se muestra a ti. Ya no es solamente que tú con tus medios limitados tratas de conocer algunas características externas de esta persona, sino que ahora empiezas a conocerlo mucho más profundamente, pero para ese conocimiento más profundo esta persona tiene que querer revelarse, ¿no es cierto? Y te llama y se muestra y se revela, ¿no es cierto? Esto es bonito porque, ¿saben qué cosa? El hecho de que nuestra religión sea una religión revelada habla del amor inmenso de Dios. Nuestro Dios no es un Dios indiferente con su creación. No es un Dios que nos creó, nos dio cuerda y nos dejó marchando y Él se fue porque estaba muy ocupado probablemente, ¿no? Es un Dios que se ha comprometido, que se interesa por su creación. Es un Dios que ha hecho todo para que lo conozcamos. Por eso, y yo creo que este es un resumen muy interesante y muy bonito del cristianismo, es que a diferencia de otras religiones, en el cristianismo no es solamente el hombre que busca a Dios. La historia del cristianismo no es tanto la historia donde el protagonista es el ser humano que está buscando a Dios. La historia del cristianismo es sobre todo la historia de un Dios que es el protagonista, de cómo Él ha venido en búsqueda de su criatura. Es un sentido inverso. En el cristianismo es sobre todo Dios quien busca al ser humano. El protagonista del cristianismo no es el ser humano, es la historia de un Dios. Es la historia de un Dios, ¿no es cierto? Entonces, y eso es muy bonito. A veces nosotros pensamos que de verdad la historia del cristianismo es la historia de los hombres, ¿no? Que entre idas y venidas estamos a ver dónde está Dios. No, es al revés. Esta es la historia de Dios. Él es el que nos ha estado buscando. Él es el protagonista, ¿no es cierto? Y entonces, a diferencia de otras religiones,
Casi siempre en las otras religiones es el hombre el que busca a Dios. Aquí es sobre todo Dios el que busca al hombre. Dios que tanto busca al hombre que incluso se hace como un mendigo con nosotros. Y ha venido que pareciera, ¿no? Una búsqueda, pero donde Dios lo ha hecho todo, donde se ha hecho un mendigo, donde incluso ha venido a rogarnos, por favor, que le permitamos que nos ame, que le permitamos que nos perdone, que le permitamos que nos salve, porque Dios quiere amarnos, quiere perdonarnos y quiere salvarnos. Pero ha querido pedirnos permiso también para eso. Es la historia de un Dios que está loco de amor. La historia del cristianismo es la historia de un Dios que está loco de amor, ¿no? Entonces, ¿saben? Eso es lo interesante de la revelación, ¿no? A veces cuando nosotros descubrimos una verdad que hemos estado buscando es interesante, ¿no? Ya tú querías saber una verdad y te pones a investigar y después de mucho esfuerzo, listo, ya, encontré esta verdad, la descubrí, la encontré. Cuando Dios se revela es distinto. Cuando Dios se revela, la experiencia no es tanto que yo encontré una verdad que estaba buscando, es más bien la experiencia de que la verdad me encontró a mí. Y esa podríamos decir que es la historia del cristianismo, es la historia de la verdad que ha encontrado al hombre, ¿no? O sea, es la historia, la verdad es la que nos encontró a nosotros, Dios es el que nos encontró a nosotros, ¿no? Por eso, ¿saben qué cosa creo, chicas? Que haciendo pues una expresión analógica, ¿saben qué cosa me atrevería a decir? Yo creo que el mayor dolor y el mayor sufrimiento de Dios, ¿saben cuál debe ser? Debe ser que Él ha hecho absolutamente todo para que lo conozcamos y el ser humano, a pesar de eso, ha sido sordo e indiferente frente a Dios, ¿no? Es como, no sé, como que, no sé si alguno de ustedes ha sido maestra o profesora alguna vez, ¿no? Como que un profesor está explicando la clase, tratando de hacer su mejor esfuerzo para que la gente lo entienda y los alumnos pues están, no sé, pues mandando mensajes por celular, ¿no? O como si tú le estuvieras hablando a tu hijo, ¿no? ¿Tú cómo te sentirías si le estás diciendo algo importante a tu hijo y tu hijo está mandando mensajes por celular mientras que tú le hablas? A ver, ¿cómo te sentirías, no? Más que cómo te sentirías, ¿qué cosa harías probablemente, no? Muerto, ¿no es cierto? Ahí Marce lo ha dicho con mucha claridad, ¿no? Muerto. Yo me imagino que yo les confieso una cosa, ¿no? Me pasa algo no me acuerdo si he contado esta historia, ¿no? Pero me pasa que yo cuando celebro misa, yo puedo decir que hay dos tipos de misa que celebro, ¿no? La misa que celebro tipo los domingos con ustedes, así, y las misas que celebro aquí en la capilla de mi casa, ¿no? Cuando celebro misa aquí en la capilla de mi casa, ¿cómo se llama? Los que vienen a la misa, ¿quiénes son? Son sobre todo los hermanos que viven en mi casa, ¿no? Yo veo una diferencia muy grande. Cuando me toca los domingos, ¿no? Con todos ustedes, cuando estoy predicando, por ejemplo, predico y la gente la veo que está atenta, así, ¿no? Cuando predico aquí en mi casa, todos los de mi comunidad están así. Así, o sea, termino el evangelio, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, y todo el mundo, así. Y las que han venido a misa no sé si se hayan dado cuenta porque todo, o sea, a mí me parece horrible, o sea, es como que tú estás hablándole a la pared. Entonces, bueno, ahora que siempre vienen invitados, bueno, o que estoy filmando, veo la cámara ahora que predico, ¿no? Pero yo no los veo a ellos, para estar viendo cabeza. Ya cuando es con ellos, yo predico viendo el leccionario, ya ni siquiera, si ellos no me miran, yo tampoco los miro, o sea, es horrible. Es como les dije la vez pasada, ¿no? O sea, perdón chicas, por favor, ninguna me vaya a tomar a mal lo que estoy diciendo, por favor, ¿no? Pero es tipo también cuando uno da esta reunión de Zoom, y por ejemplo, cuando uno da reunión de Zoom, y más de la mitad tiene la cámara apagada, yo también apago mi cámara. Claro, ¿no? Estoy dando reuniones de Zoom, yo entiendo que quizás algunas personas por alguna razón muy específica ya no pueden prender la cámara. Hola Rosana. Entonces, ¿cómo da? Claro, pero me ha pasado más de una vez que estoy dando una reunión, hay un montón de gente y solamente solo dos o tres tienen la cámara prendida y me siento hablándole pues una pantalla en negro. Ya, plin, yo también apago mi cámara. Yo también apago mi cámara, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Yo me imagino... No, tranquila, no, chicas, yo no...
No, no me tomen a mal, no me tomen a mal. No, 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 no Aquí quería. estoy. Les prometo que no quería insinuar nada. Es, de verdad que es un ejemplo. Usted también, padre. Padre, es cierto, a mí me pasó hace 4 días que tuve que dar una clase Claro, con una persona y entonces se supone que tienen que prender la cámara y le digo yo, por favor, prende la cámara. Ay, no puedo. Y pasé 1 hora, o sea, hablando a un hombre. O sea, yo estaba a punto de claro. decirle, lo siento, yo no puedo dar la clase. No, o por O un... sea, fue una clase tan estresante que yo dije, ya entiendo a los profesores. Sí, pues. Bueno, acá Mar se está poniendo una frase histórica, ¿no? A que cae el guante, que se lo plante. Está bien, con eso yo creo que podemos... Pero perdón por el ejemplo, de verdad, yo sé que en esta situación, pero no que... No, solamente que quiero graficar el asunto, ¿no? Quiero graficar el asunto, ¿no? Pero a ver, entendámoslo así, o sea, que yo creo que el gran sufrimiento de Dios debe ser el, ¿cómo se llama? El haber hecho todo por revelarse, para que lo conozcamos, el incluso él haberse hecho hombre y que al ser humano no le interesa escucharlo. Que nos interesa escuchar mil tonteras, mil cosas superficiales, mil cosas vanas, ¿no es cierto? Pero no nos interesa escuchar a Dios. Que cuando hay un problema recurrimos a mil gurús, mil libros, mil cosas, vemos series, sí, y a veces le creemos más pues a un mensajito de WhatsApp, ¿no? Que a lo que nos dice el Señor en las Escrituras, ¿verdad? A veces hoy en día, los modelos de hoy en día, ¿quiénes son? Son los artistas, ¿no? Los personajes de cine, los futbolistas, ¿no? Los cantantes, ¿no? A veces hoy en día resuena más en el mundo lo que dijo pues Maluma, ¿no? Que lo que dijo Jesucristo. ¿Saben quién es Maluma, no? Es un cantante, no sé qué género es ni siquiera, pero acá compatriota aquí de algunas, ¿no? Pero de verdad, o sea, hoy lo que dice, pues no sé, está Emma Watson, ¿no? Tiene más peso que lo que dijo Jesús. Dios dirá, oye, ¿para qué me revelé entonces? ¿Para qué me mostré? ¿No? O sea, ¿para qué? ¿Verdad? Entonces, yo creo que, ¿cómo se llama? Yo creo que ese es el gran dolor de Dios, que no nos interesa escucharlo, que seamos indiferentes, ¿no? Entonces, nada, yo creo que es interesante e importantísimo que entendamos el papel y la fuerza de la revelación de Dios, ¿no? A veces el ser humano no ha querido acoger la revelación de Dios. A veces, fruto del agnosticismo, de esa indiferencia frente a Dios que vivimos, hay mucha gente que piensa, ¿no? Que ok, ya, si tú quieres creer que Dios existe, ya, ok, con tu locura, ¿no? De que Dios existe, ya, ok, Dios existe, si quieres, te lo concedo. Pero que el ser humano se pueda relacionar con Dios, que el ser humano pueda conocer a Dios, ya, no me vengas con chistes, ¿no? ¿Cómo que el ser humano puede tener una amistad con Dios? Ya te estás inventando tu amigo imaginario. Será tu amigo imaginario, ¿no? Pero eso de que el ser humano puede tener una relación con Dios. Y esto pasa incluso entre los mismos católicos. ¿Cuántas veces a nosotros como católicos nos pasa que creemos en Dios, pero somos escépticos de que podemos tener verdaderamente una relación con Él? ¿Cuántas veces pasa eso? Y que vivimos, por lo tanto, una religiosidad fría. ¿No es cierto? ¿Cuántos católicos creemos que Dios existe y creemos de verdad en la existencia de Dios? Pero no creemos que podemos tener una relación con Él. Por eso no nos tomamos en serio esto de cultivar una relación con Dios. No nos lo tomamos en serio, ¿no? Entonces hay como que una visión escéptica de que Dios pueda revelarse y que por lo tanto Dios pueda revelarse y podamos conocerlo y podamos tener una amistad con Él. Hay cierta duda, o sea, en el fondo es no creer que Dios puede ser tan cercano. Es no creer que Dios puede ser tan bueno. No creer que Dios puede ser nuestro amigo, ¿no? Como creer que Dios es tan lejano que no puede haber una relación con Él. ¿Verdad? Entonces, el Dios de la lluvia está haciéndose sentir, ¿eh? Eso diríamos si fuéramos una religión natural, probablemente, ¿no? Pero somos una religión revelada.
¿no? Thor, con toda su furia, está mandando sus rayos y sus truenos aquí por este lado de la ciudad. Bueno, en el fondo es un no creer que Dios nos pueda amar tanto, y eso es triste, ¿no? Hay otras personas que no creen, que más bien critican el hecho de que nosotros creamos en la revelación, porque lo que muchas veces aducen y nos dicen, ¿no es cierto?, es que al final tener una religión revelada, ¿no?, es como nos hace intolerantes, ¿no? Una religión revelada nos hace intolerantes, porque como hemos recibido una revelación de Dios, entonces ahora nos creemos dueños de la verdad, ¿no? Y claro, si Dios lo ha revelado, entonces ahora como que seríamos dueños de la verdad, ¿no? Pero yo creo que es importante entender que la revelación no nos convierte en dueños de la verdad, con una verdad que ahora tenemos que imponer a los demás. El hecho de que Dios haya revelado, más bien nos convierte en servidores de una verdad. Y yo creo que es una diferencia importante, ¿no? Nos convierte en servidores de una verdad que queremos compartir con los demás. Y eso es una diferencia que es muy, pero muy importante, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos al número 51, al numeral 51, ¿ok? Vamos al numeral 51. ¿Sí me escuchan bien o la lluvia está distorsionando mucho el ruido? Sí, ahora sí, la lluvia está muy fuerte, ¿no? Y si me pongo los audífonos, a ver un ratito. Padre, por lo menos nosotros, yo lo oigo perfecto. Ya, pero a ver. Bien, no se oye perfecto. A ver, si me pongo así, díganme si me escuchan mejor. Ay, no, porque si hago esto, ya no va a funcionar esta otra grabación que estoy haciendo. No. Mejor audífono no. Pero bueno, la lluvia no se oye para nada. Ah, ya, bueno, ok. Bueno, ok. Vamos al número 51 ahora. Dios dispuso en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina, ¿no? Este numeral justamente dice lo que dijimos hace un rato, ¿no? Estas son las dos cosas que Dios ha querido revelarnos. Ha querido revelarnos quién es Él. Ahora, acá viene algo interesante. Cuando Dios nos revela quién es Él, de paso nos revela otra verdad muy importante, importantísima. Cuando conocemos quién es Dios, ¿qué otra cosa conocemos entonces? A ver, ¿quién se acuerda? Cuando conocemos... Así es, muy bien, Patricia. Cuando conocemos quién es Dios, resulta que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios. Por lo tanto, cuando Dios nos revela el misterio de quién es Él, nos revela también el misterio de quiénes somos nosotros. Cuando tú conoces el original, conoces también y entiendes mucho mejor la imagen que fue sacada de ese original, ¿verdad? Entonces, lo primero que Dios nos da a conocer, quiere revelar, es quién es Él. Y unido a esta primera verdad, cuando conocemos a Dios, nos conocemos a nosotros, ¿verdad? Y lo segundo que Dios nos quiere revelar es lo que dije hace un rato, ¿se acuerdan? ¿Cuál es su plan de amor? ¿Cuál es su plan de amor? ¿No? Nos revela quién es Él y nos revela cuál es su plan de amor. Y eso es lo que quería hacer Dios. Está bien, el Dios de la lluvia apaciguó su ira. Que por allá no, bueno, acá sí, acá el Dios de la lluvia apaciguó. Se fue para allá, se fue para otros lados, acá apaciguó su furia. Voy a abrir la ventana entonces para que no haya tanto calor, ahora sí. Ya. Bueno, igual sigue lloviendo, pero menos. Ya. Y esto es muy bonito, ¿no? Sí, Silvia. Padre, una consulta. Estaba viendo qué bonito y dice al final de este numeral, y se hacen consortes de la naturaleza divina. Sí. Eso es muy bonito, ¿no? Qué bonito está eso, pero me encantaría que me lo ampliara, Padre. Sí, ahorita llegamos a eso. Ahorita llegamos a eso, ¿no? Okay. Pero vamos a lo primero, ¿no? Dios ha querido revelarnos quién es Él, ¿no? Claro, tanto así ha querido revelarnos quién es Él, que no solamente ha mandado enviados o emisarios,
sino que Él mismo en persona ha querido venir también. Es distinto que, ¿cómo se llama? Que venga una persona y te cuente, si no nos conocemos, que te cuente, por ejemplo, que me cuente a mí quién eres tú, y vienen tus amigas y me dicen, sí, mira, que es así, así, así. Otra cosa es que te conozca personalmente. Dios ha querido que lo conozcamos a Él, ¿no? Y es bonito cómo hay varios pasajes en la Escritura en los cuales Jesús habla de esto, ¿no? Él ha dicho, a ustedes no los he llamado siervos, sino que los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que el Padre ha dicho. Todo lo que el Padre me ha dicho se lo he dicho a ustedes. Ustedes no son tipo siervos, ¿no? Quizás a un siervo, bueno, hoy la figura de siervo es una figura ya un poquito anacrónica, ¿no? Pero podríamos decir la figura o quizás de un trabajador. A un trabajador no necesariamente tú le tienes que decir todas las razones de todo, ¿no? O sea, tú le pagas y hay muchas cosas que no necesariamente le tienes que, basta con que haga bien el trabajo para el cual lo has contratado. Tú no necesariamente a todos los trabajadores, pues, tienes que contarle todo el plan, pues, de crecimiento de tu compañía, pues, a los 10 años, ¿no? No es necesario que le cuentes todo eso. Basta que le digas las cosas necesarias para que, si se encarga, si es el operario de una máquina, basta que le digas las cosas necesarias que tiene que saber para que opere esa máquina y punto. No tiene que saber el programa de expansión de los próximos 10 años que tú tienes planeados para tu compañía. No, no es necesario. ¿No es cierto? Dios no nos ha llamado siervos, sino que nos ha llamado amigos, porque Él ha querido compartir con nosotros la plenitud de su designio. Ha querido que lo conozcamos, ¿no es cierto? En un momento, el apóstol Felipe le dice a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta, le dice Felipe a Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le responde, Felipe, hace tanto que estoy con ustedes y aún no me conoces. ¿No sabes que el que me conoce a mí, ya conoce al Padre, el que me ha enviado? Porque el Padre y yo somos uno. Es decir, Jesús ha venido a revelar al Padre. Jesús ha venido a que conozcamos a Dios Padre, que conozcamos a Dios Hijo. Dios ha venido a darse a conocer. Y por eso, ¿cómo se llama? Jesús tantas veces habló y lo repitió. Ustedes saben, esto es interesante. Ustedes saben que en los evangelios hay 7 veces distintas en las cuales Jesús define quién es Él, porque se quiere dar a conocer. Dice, yo soy. Hay 7 veces, ¿no es cierto? Se las voy a enumerar. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Son los 7 yo soy de Jesús, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El otro es, yo soy la vida, la resurrección y la vida. Esa es la segunda. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. La tercera es cuando Jesús dice, yo soy la vid. Ustedes son los sarmientos. Yo soy la vid. La cuarta es cuando Jesús dice, yo soy el pan de la vida. El pan vivo que ha bajado del cielo. Yo soy el pan de la vida. La quinta es cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas. El sexto, yo soy el trueno que ruge. No. El sexto, yo soy la puerta. El que entra por mí, ¿no es cierto?, entra al rebaño, ¿no? El que no entra por mí es un salteador. Yo soy la puerta por la cual se ingresa. Y la séptima, que es de las más bonitas, es cuando Jesús dice, yo soy... ¿Alguien se acuerda cuál es la séptima? A ver, ¿alguien se acuerda? Sí, a ver, Marcela. Sí, Marcela. Yo soy manso y humilde de corazón. Ah, esa es la octava entonces. Esa es la octava. Pero es que ahí, en esa de ahí... Soy manso, vengan y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ya, lo que pasa es que ahí creo que Jesús no está diciendo quién es Él, sino Jesús está diciendo una característica de Él. No, una característica de Él. La séptima es una muy conocida que Jesús dice, yo soy el buen pastor. ¿Se acuerdan? Yo soy el buen pastor, ¿no? Entonces, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida y la resurrección, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, yo soy el pan de la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Son los 7. ¿Se dan cuenta? Sí, Patricia. Y no dice, yo soy el cordero en ningún momento. Yo creo que no. Mira, lo que tradicionalmente se conoce son esos 7. No recuerdo, yo creo que Jesús no dice eso. Yo soy el cordero, no recuerdo que Jesús haya dicho eso. Puede ser que me esté equivocando, pero no lo recuerdo. Pero tradicionalmente siempre se ha enseñado que los evangelios son los 7 yo soy. Esos son los 7 yo soy de Jesús, ¿no? Entonces Dios ha querido que lo conozcamos a Él, ¿no?
y ha querido que conozcamos también su plan de amor. Y como decía Silvia, ¿no es cierto? Al revelarse así nos ha hecho consortes de la naturaleza divina. Consortes, es decir, esposos. Nos ha unido a Él, ¿no? Al revelarlo, es como decir, ¿no? Cuando uno se casa, uno se da a conocer, obviamente, ¿no? Entonces, Dios se ha dado a conocer, ¿para qué? Para que podamos estar unidos a Él. Dios ha querido que lo conozcamos para que no tengamos simplemente un conocimiento lejano o teórico, sino que tanto Dios ha querido unirse a nosotros que se ha dado a conocer, para que seamos consortes suyos, para que estemos unidos a Él para siempre, en un vínculo que nada lo puede romper. Es que para estar unidos a Dios es necesario que lo conozcamos. Para estar íntimamente unidos a Dios hay que acoger esta revelación divina. Pero para poder acoger la revelación divina primero hay que conocerla. Por eso es terrible que los católicos seamos unos ignorantes terribles en nuestra fe. Los católicos somos unos ignorantes terribles en nuestra fe. Dios se ha hecho hombre, ha muerto en una cruz, dedicó años a enseñar, siglos en preparar la venida de Jesús, mandó profetas, nos ha querido decir un montón de cosas de Él. Y hoy, ¿qué cosas sabemos? Que Dios se llama Jesús, que su mami es la Virgen María, que si eres bueno te vas al cielo y eres malo te vas al infierno, y que los domingos hay que ir a misa, ya. Yo me imagino, Dios dirá, ¿y para qué me revelé? ¿Para qué les mostré todo esto? ¿No? Y hay otras tendencias, ¿no? Que hoy en día dicen, no, pero en realidad las distintas religiones son caminos equivalentes, son distintos caminos para llegar al mismo fin. Oye, un ratito. Si Dios se ha revelado, miren, este argumento es importante, ¿eh? Este argumento es importante para entender esa postura que tantas veces se dice hoy, que se dice que todas las religiones son equivalentes, que todas las religiones son en realidad caminos equivalentes, son distintos pero igual de válidos, todos igual de válidos, ¿no es cierto?, para llegar a una misma meta. Oye, si todos los caminos son igual de válidos e igualitos y da lo mismo, que da lo mismo ser cristiano, que ser maya, que ser inca, ¿no es cierto?, que adorar al dios sol, que, ¿cómo se llama?, que ser hindú o lo que sea, si todos son... todos dan lo mismo, digamos, ¿no? Porque eso está de moda de ser hoy en día. ¿Para qué Dios se reveló? No sé si me entienden. ¿Para qué Dios dejó un camino? Entonces, ¿para qué? Si todos los caminos van a ser iguales. Yo con esto no quiero decir que en las otras religiones todo sea, digamos, sean caminos horribles, terribles y que sea imposible llegar a Dios. No estoy diciendo eso. ¿Uno podría llegar a Dios a través de otra religión? Yo creo que sí. Claro que se podría. Lo que sí creo, y con esto hoy en día, claro, me podrían acusar de intolerante, ¿no?, de extremista, ¿no?, por lo que voy a decir ahorita. Pero yo creo que no, yo creo que tengo todo el derecho a decirlo, ¿no? Yo creo que por las otras religiones puedes llegar a Dios, sí puedes llegar a Dios, pero no es igual. No es igual. Yo creo que entre el camino que Dios nos ha revelado, que Él mismo nos ha trazado, y otro camino que los seres humanos por su intuición han ido trazando, digamos, por los dos podrías llegar a Dios, obviamente. Pero no es lo mismo uno que otro. No es lo mismo, no son equivalentes. ¿Se dan cuenta? No son equivalentes. Esto no convierte a las personas que siguen otro camino, ¿no es cierto? No los convierte ni en malas personas, ni en personas perversas. Y tampoco podemos decir, no, y ellos no se van a salvar y nosotros sí. No, también nosotros nos podemos condenar y esas personas también, claro que se pueden salvar. Pero el camino no es que dé lo mismo, no son equivalentes. No son equivalentes. Y esto es algo que se repite muchísimo hoy en día, ¿no? Y es fruto del relativismo, ¿no? El relativismo es que no hay ninguna verdad, sino que hay distintas opiniones. Entonces, ¿tú crees en esto? Bien por ti. ¿Tú crees en esto? Bien por ti. Total, todos son iguales, todo da lo mismo. No, no todo da lo mismo. Sino Dios, ¿por qué se ha revelado? ¿Por qué se ha revelado? ¿No? Sí, María Elisa. Sí, a mí siempre me da curiosidad eso. Por ejemplo, una persona que, digamos, que nació en China y crees en Buda, entonces o sea, que no conoce nada más, igual que a nosotros desde pequeños enseñaron el catolicismo, a ellos le enseñaron eso. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que usted está más o menos, claro, ¿verdad? yo creo que, mira, todas las religiones tienen un camino que yo creo que es válido y que en la mayoría de casos, yo creo que en casi todas te conducen a Dios. Yo creo que todas te pueden conducir a Dios, ¿no es cierto? Pero sí creo, es como decirte, a ver, te pongo un ejemplo, ¿no? Yo creo que imagínate que tienes que llegar a la meta, tienes que llegar a, no sé, estamos aquí en San José, tenemos que llegar a
a Punta Arenas, ¿no? ¿Cómo se llama la ciudad principal en Punta Arenas? ¿Qué, Caldera? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿El puerto de Caldera? Bueno, no sé, perdonen que estoy ahí medio en geografía costarricense, me muero de hambre, creo. O tengo que llegar a Heredia, ¿no? A la ciudad de Heredia, al centro, ¿no? Podríamos decir que tengo un camino, ¿no es cierto?, asfaltado, pues de 5 vías para un lado, 5 vías para el otro, señalizado, ¿no? Con el asfalto nuevecito, ¿no es cierto?, con puentes, túneles, así perfecto, ¿no? Y tengo otro camino que también me puede llevar al mismo lugar, pero no tiene, el trazo no es una línea recta, sino que te lleva por otros lados, te desvía, tienes que subir una montaña y tienes que subirle dando vueltas y luego bajando porque no hay túneles, ¿no es cierto? No tiene asfalto, es de piedras y tierra. Puedes llegar, sí puedes llegar, pero no da lo mismo uno que otro. Por los dos podrías llegar, probablemente sí, pero no da lo mismo uno que otro. Hay un camino que el Señor ha propuesto y Él por eso ha venido a revelarlo. Él ha venido a revelar porque ha venido a revelarnos un camino. Ha venido a revelarnos un camino, ¿no? Y yo no puedo decir que estos dos sean equivalentes. Ahora, yo creo que por otro camino puedes llegar, sí, pero yo sí creo que es un camino un poco más dificultoso. Ahora, obviamente, ¿no es cierto?, yo creo que Dios juzgará también a cada uno de acuerdo a las oportunidades que ha tenido, ¿no? Dios sabrá juzgar a una persona que pues le dio un carro último modelo y le dio una autopista de 5 carriles con puentes, túneles y calle recién asfaltada. Y la otra persona que nunca tuvo la oportunidad ni siquiera de poder tener un carro, ¿no es cierto? Y que tuvo un camino un poco más incierto, un poco más difícil, ¿no? Dios sabrá juzgar a cada uno también de acuerdo al camino que les ha dado, ¿no? Entonces, ¿solo los católicos se salvan? Definitivamente no. Definitivamente no. Pero yo creo que a través de la revelación Dios nos ha querido facilitar el camino, nos ha querido mostrar el camino para que podamos recorrerlo mejor. Pero Dios tiene muchas maneras de salvar a las personas, muchísimas maneras de salvar a las personas. Incluso aquellos que nunca han conocido el camino que Él dejó. Ahora, yo lo que sí creo que es distinto, no me puedo meter en la inteligencia de Dios y en el juicio de Dios, pero también me pongo a pensar, yo creo que una persona es el caso que tú pones, ¿no? Una persona que nació en China y nunca pudo conocer el camino que Cristo nos reveló, es un caso. Pero otro caso son personas que sí han podido conocer a Dios, sí han podido conocer el camino de Cristo y no les ha dado la gana de seguirlo, ¿no? Yo no, digamos, con esto tampoco estoy diciendo, que esa persona, listo, para abajo de todas maneras, tampoco estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo eso. Pero sí es distinto, ¿cómo se llama? También Dios juzgará a cada uno según las oportunidades que le ha dado también, ¿no? Y eso es lo que pienso, ¿no? Está bien. Bueno. Bueno, y vamos a terminar con esto. Vamos a dar algunas características de esta revelación divina. ¿Cómo ha sido esta revelación de Dios? Dios, miren, en primer lugar, ¿saben cómo se ha revelado? Se ha revelado a través de palabras y a través de acciones, ¿no? Dios se ha revelado, claro, lo ha dicho, él se reveló a través de los profetas decían, Dios ha dicho tal cosa, Jesús vino y predicó, ¿no es cierto? Se reveló a través de palabras, pero también sabiendo Dios que somos seres que muchas veces nos manifestamos a través de signos, ¿no es cierto? Lo hizo también a través de gestos, ¿no? Dios se reveló a través de obras y de palabras, ¿no? Dios se reveló a través de obras y de palabras. Porque si solamente Dios se revelaba a través de palabras, quizá nadie le creía. Si solamente hacía signos, probablemente nadie los iba a entender. Entonces se reveló a través de obras y palabras que se esclarecen mutuamente, ¿no? Jesucristo vino y dijo que Él ha venido a salvarnos del pecado y curaba a un enfermo, ¿no es cierto? Entonces esa curación era signo, era un gesto de lo que Jesús había explicado antes. Jesús vino a decirnos, yo he venido a amarles hasta el extremo. ¿Y qué cosa? No solamente lo dijo, sino que lo hizo. Y por eso tenemos la cruz. Dios no solamente vino a revelarse a través de palabras, sino también a través de acciones, de obras y de palabras que se esclarecen mutuamente, ¿no? Los gestos ayudan a creer las palabras ayudan a entender los gestos, ¿no? Siguiente característica de la revelación de Dios ha sido una revelación gradual. Dios no es que vino un día y dijo, ¡tarán! Ese soy yo. No, Dios se fue revelando poco a poco.
poco a poco, ¿no? Así como cuando tú le enseñas a un niño pequeño las matemáticas, primero le enseñas a sumar, después que aprendió eso le enseñas a restar, después le enseñas a multiplicar, después le enseñas a dividir, después le enseñas los decimales, después le enseñas las fracciones, después, ¿cómo se llama? Ya entras a problemas aritméticos y puedes seguir avanzando, ¿no es cierto? Hace muchos años que yo no veo matemáticas. Literalmente desde que salí del colegio nunca más volví a estudiar nada de matemáticas, ¿saben? Ya me he olvidado un poquito cómo era el asunto. No hace mucho salió del colegio tampoco, ¿no? Pero igual ya me olvidé un poco cómo era este asunto, ¿no? Salió del colegio hace 20... No, sí, ya salió hace buen tiempo, creo. Hace 24 años. Hace 24 años he salido del colegio. Dios se fue revelando progresivamente, gradualmente, en la medida que podemos entenderlo. Por eso se dan cuenta que en el Antiguo Testamento Dios poquito a poco va revelándole al pueblo de Israel quién es Él. Y primero escoge un pueblo, ¿no? Y Dios primero no se revela a toda la humanidad, primero se revela a un pueblo, al pueblo escogido, que es el pueblo de Israel. Y este pueblo de Israel se va revelando poquito a poco. Por eso se dan cuenta en el Antiguo Testamento que hay pasajes en los cuales los israelitas pensaban que Dios era un Dios vengativo, que era un Dios de poca misericordia, que había que tenerle miedo, ¿no? Por eso alguna gente dice, claro, es un Dios distinto, es distinto el Dios del Antiguo Testamento al Dios del Nuevo Testamento. No, es el mismo Dios. Solamente que en el Antiguo Testamento no se había revelado todavía plenamente, o sea, solamente se había revelado en una parte, ¿no es cierto? No, es como que yo, no sé, imagínense, hacemos un ejemplo, estoy así tapado, ¿no? Y cada día voy revelando y voy desvelando más quién soy yo, ¿no? Y en un momento, oye, pero es que antes eras distinto, ahora no soy el mismo, solamente que en un momento ya me doy a conocer por completo, ¿no? No es que soy distinto, sino que en una época conocías una parte de mí porque no estabas preparado todavía para conocer todo de mí. No estabas preparado. Por ejemplo, es interesante, Dios nos revela que es uno y trino, que es Trinidad, no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, acuérdense que el pueblo de Israel era un pueblo chiquitito en medio de un montón de imperios inmensos. Y casi todas las religiones en esa época, sobre todo las que rodeaban a Israel, eran religiones politeístas. Entonces lo primero que Dios quiso revelarle a Israel es que Dios era uno solo, no eran muchos, era uno solo, ¿verdad? Entonces no quiso revelarse probablemente como trino todavía, justamente porque fue una revelación progresiva. O sea, lo primero que quiero que entiendan es que Dios es uno solo y ese soy yo. Yo soy Dios y ustedes son mi pueblo. Y esa fue la verdad que Dios le dio, pero como campana de bombero, día y noche, ¿no? Yo soy Dios y ustedes son mi pueblo. Yo soy fiel a ustedes y ustedes son fieles a mí. Y después, ya cuando viene Cristo, dice, no, somos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero se dan cuenta, no es que es un Dios distinto, es el mismo Dios, solamente que se fue revelando progresivamente en la medida en que se lo podía entender, ¿no? Otra manera como Dios se quiso revelarse de una manera adecuada, es decir, a la manera en la cual el ser humano lo puede entender, con ejemplos. Jesús contaba parábolas, hacía gestos, nos habló con palabras humanas, se hizo hombre para hablarnos con... Dios se reveló a la manera humana, ¿no es cierto? Y por último, que esto lo voy a decir de una manera muy rápida, porque esto lo vamos a explicar luego, Dios se reveló de manera definitiva. En esto vamos a profundizar mucho más adelante, probablemente en la próxima reunión o dentro de 2 reuniones. Se reveló de manera definitiva en Jesucristo. Porque acuérdense que la revelación no es solamente cuando Jesucristo viene, sino cuando Jesucristo viene ya es el culmen de la revelación. Ya con Jesucristo Dios nos reveló todo, ¿no es cierto?, lo que Él nos tenía que decir. Se revela plenamente en Jesucristo, ¿verdad? Los politeístas son los que creen en muchos dioses, monoteístas que creemos en un solo Dios, que Dios es uno solo. Los politeístas creen que dioses son muchos, ¿verdad? Esa es la diferencia entre monoteísmo y politeísmo. Muy bien, creo que lo vamos a dejar ahí. Esta reunión es muy importante, hablar sobre la revelación divina. Es algo que va muy en nuestra identidad y es de lo que Dios ha querido hacer. Ha querido mostrarse, ha querido revelarse, ha querido manifestarnos quién es Él. Bueno, entonces para esta reunión que he estado grabando, lo dejamos ahí. Que Dios los bendiga y los espero la próxima semana.